¿Qué tal, jóvenes? Bueno, en primer lugar, bienvenidos a la clase del día de hoy. Este, ya, vamos entonces a desarrollar el tema número 5. Hoy ya nos toca desarrollar el tema de Roma, ya, Antigua Roma. El material que tenemos a continuación de la Antigua Roma ya está sumamente, pues aquí podemos resumido, inclusive tiene bastantes datos, más datos inclusive de lo que yo a veces pongo en pizarra, debido fundamentalmente pues, aquí tienes aquí un material teórico que te va a ayudar a poder ir un poco más allá de lo que se te puede dictar en clase. Y bueno, cualquier cosa me preguntas, ¿no? Entonces tienes sobre las características de Roma, la monarquía en Roma, la república, inclusive las guerras púnicas y las tres etapas, ¿no? De las guerras púnicas. Tenemos la etapa del imperio y el imperio con sus diferentes dinastías, de la dinastía Julio Claudio, ¿no? La dinastía Flavia, Antonina, en fin, ¿no? Entonces, tienes un material que te va a ayudar a poder darle mayor sustento a lo que se desarrolla en clase el día de hoy. ¿Ok? Pero además de eso, nosotros vamos a contar con otro material, que es el material que está aquí a continuación. Para que este material también lo puedas utilizar, ¿no? Lo puedas comparar y te pueda ayudar, vamos a hacer una captura de pantalla. ¿Ya? Yo le decía igual a tus otros compañeros, vamos entonces a llevar a cabo 5 segundos por captura de pantalla para que puedas entonces repasarlo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, profe, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que por lo menos te cueste un poco, ¿no? Con el objetivo de que puedas entonces ordenarlo de repente, no sé, en un archivo especial. Si lo pasas a cuaderno, mucho mejor, porque te va a permitir entonces repasar también el tema de pasada, aquí, ¿no? De la mano. Entonces vamos a dar 5 segundos para que hagas tu captura de pantalla, ¿ya? Voy a borrar mi imagen, ¿ya? Entonces 5 segundos, ¿ya? Todos listos para la captura de pantalla, para el screenshot, por favor. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Correcto? ¿Se hizo la captura? ¿Sí? ¿Listos? Listo. La siguiente es la etapa de la monarquía. ¿Ya? 5 segundos también. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ok? ¿Listos? La siguiente, república. República es mucho más amplio. ¿Ya? Entonces aquí especialmente esta captura debe interesarte porque aquí está gran parte de los datos que nos vienen en examen de admisión. A ver, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ok? Y finalmente la etapa del imperio. ¿Ok? Entonces por aquí, etapa del imperio, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ok? ¿Se hizo la captura? ¿Correcto? ¿Estamos bien? Sí, ¿Sí? profe. Ya, listo. Ahí está la captura de pantalla. Entonces regreso a mi cámara y vamos a empezar por ahí. Bueno, hablar de Roma es hablar del mundo clásico. El mundo clásico tiene que ver con el mundo grecorromano, el mundo grecolatino. A ver, relacionemos esto. ¿Ya? Relacionemos. Cuando nosotros hablamos de Grecia, habíamos señalado que Grecia sentó las bases de la cultura occidental. Si Grecia sentó las bases de la cultura occidental, ¿Roma de qué se encargó? Roma se encargó de expandirlo. ¿Ya? Expandirlo. ¿Qué quiere decir? Difundirlo por gran parte del mundo civilizado conocido hasta ese momento. ¿Ya? Eh, en el caso de Roma hay que diferenciar lo siguiente. Una cosa es hablar de Roma como ciudad, la ciudad de Roma, este puntito de aquí, y otra cosa es hablar de Roma como imperio. Roma como imperio llegó desde la zona de Britania hasta la zona de Mesopotamia, o sea, hasta la zona asiática, tomando territorios inclusive de la zona del norte del África. ¿Ya? En pocas palabras, la Roma imperial o la Roma de la gran expansión
logró dominar todos los contornos del llamado mar Mediterráneo. Empecemos por la parte de la ciudad de Roma. En cuanto a la ciudad de Roma, tenemos aquí a una ciudad que se ubicó hacia la zona del centro, ¿ya? Hacia el centro de Italia. La ciudad de Roma estuvo en medio de una gran cadena montañosa, ¿ya? ¿Cómo que cadena montañosa, profe? Estuvo en medio de la zona de los montes Apeninos y los Alpes, ¿ya? Entre los Alpes y los montes Apeninos. Ahí estuvo entonces Roma, ¿ya? Pregunta, ¿por qué habrá sido tan importante para Roma esta cadena montañosa? ¿Por qué habrá sido tan importante? Era estratégico, es cierto, pero ¿qué más? A ver, lo podía defender de qué? De posibles invasiones desde la zona fundamentalmente oriental. Eso quiere decir entonces que la zona montañosa fue una suerte de barrera natural, ¿ya? De barrera natural frente a otros pueblos que podrían haber invadido Roma. Entonces eso fue interesante para ellos. Alguna vez en preguntas de simulacro venía lo siguiente, ¿no? Decía, ¿cuáles serían los territorios? ¿Ya? ¿Cuáles serían los territorios que en la actualidad formarían parte de lo que fue en su momento el gran imperio romano? Entonces, si nosotros hacemos un vistazo de manera general, podemos decir que uno sería quién. Sería, por ejemplo, Inglaterra, formaría parte de ello. España, también. Francia, de hecho. Italia, también. El mundo griego, claro, Grecia también. Turquía, ¿ya? Mesopotamia, lo que sería el día de hoy Irak. Siria, Israel, Egipto. Y aquí hay un caso especial. Uno de los grandes competidores de Roma en la antigüedad fue la ciudad de Cartago. Cartago, ¿ya? La guerra entre Cartago y Roma decidió prácticamente quién iba a dominar el Mediterráneo oriental. Cartago era una ex colonia fenicia. El territorio actualmente de Cartago es el territorio de un país que se llama Túnez, ¿ya? En la actualidad es Túnez. En la antigüedad a los cartagineses se llamó el Imperio Punita. Y se llamó el Imperio Punita ¿por qué? Porque estaban bajo la región de Punes. Esta región anteriormente se llamaba Punes, ¿ya? Entonces de ahí viene el término punita. De ahí que cuando se dé la guerra entre Cartago y Roma, a esa guerra en conjunto se le llamará las guerras púnicas, ¿ya? De ahí viene el término de guerras púnicas. Entonces, eso. Ahora, tenemos entonces a Roma, la ciudad de Roma, tenemos a los otros territorios que se van a sumar a Roma, que son las provincias romanas, ¿ya? La provincia de Britania, la provincia de Hispania, la provincia griega, la provincia en la zona del Asia Menor, en fin. Pero por lo menos tienen el carácter de provincianos. Pregunta, ¿qué pasa con los pueblos que están a las afueras de Roma? ¿Ya? Fuera de los límites de Roma. Los bárbaros. Bárbaros. ¿Y se llaman bárbaros porque no tenían cultura? ¿Se le llama bárbaros porque no eran civilizados? No, porque no eran parte de Roma. Simplemente porque no eran parte de Roma. O sea, bárbaro es todo extranjero a Roma. ¿Ya? Si en algún momento te preguntan qué es un bárbaro para los romanos, es todo pueblo extranjero a Roma. Por ejemplo, para los romanos los chinos serían bárbaros, los de India serían bárbaros. ¿Ya? Entonces, todo pueblo que no formó parte del gran territorio romano fue denominado bárbaro. ¿Ya? Algunos de estos bárbaros, por ejemplo, tenían mejores costumbres que los mismos romanos, pero la denominación de bárbaros es por parte de los romanos para poder identificar a todo pueblo extranjero a Roma. ¿Ya? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Bueno, señalado esto, entonces, ahora podemos ir a la parte pues aquí de la ubicación para poder consolidar lo que hemos señalado. Dice, ¿no? Roma ubicado hacia la zona del sur-centro de Europa, es cierto, hacia la península itálica, no toda la península itálica, sino una parte, ubicado hacia el valle del Tíber. Bueno, aquí no se nota, pero si empleamos el mapa, te darás cuenta que para llegar a Roma, aquí hay una suerte de venita, y eso que es, profe, ese es el río Tíber. ¿Ya? Ahí está el río Tíber. ¿Qué más? Señala que en su máxima expansión logró controlar toda la cuenca del Mediterráneo. Cuando dice controlar toda la cuenca del Mediterráneo, nos está diciendo qué cosa,
que en su momento entonces Roma logró dominar ya todos los pueblos aledaños al Mediterráneo. Y bueno, eso lo hizo. ¿Ok? ¿Qué más señala? También nos dice, ¿ya? Aquí que aquí no, logró territorios desde Britania hasta Mesopotamia, que lo habíamos señalado, y sus líneas de frontera se llaman los limes. ¿Ya? Esto de rojito son los limes. ¿Qué pasó con Roma? Cuando Roma estaba en expansión, constantemente Roma avanzaba, establecía un límite, ¿ya? Una línea de frontera, amurallada, profe, amurallada. Una vez que ya había traspasado ese lugar, entonces se derrumbaba ese límite y se creaba un nuevo límite. Una vez que habían avanzado un poco más, se derrumbaba ese otro límite y se creaba otro nuevo límite. Y así, hasta que finalmente en su máxima expansión llegarán a estos límites. Entonces, ¿qué es un límite? Es una línea de frontera. Claro, que los pueblos que habían sido sometidos ahora pasaban a formar parte de Roma. Eran reconocidos por Roma. Inclusive, una parte de Germania, ¿ya? Una parte de Germania fue reconocida por Roma. Entonces, habían germanos no reconocidos por Roma, o sea, los bárbaros, y germanos reconocidos por parte de Roma. En la línea de frontera, por ejemplo, en la zona de Germania, ¿qué es lo que hicieron los romanos? A diferentes tribus en la zona de frontera les reconocieron, ¿ya? Los reconocieron como romanos, y les permitieron mantenerse en estos lugares. ¿A cambio de qué? A cambio de defender los limes. ¿Y defender los limes de quiénes? De los otros grupos germanos, pero que estaban a las afueras, los llamados bárbaros. Entonces, en las líneas de frontera había de alguna manera colaboración de grupos germánicos en el apoyo militar, sí, ¿ya? En el apoyo militar. ¿Ya? Entonces, eso también habría que entenderlo en cuanto a ello. Por aquí dice, ¿no? Roma también comprendió la Italia peninsular, claro. Roma en su momento, en su máxima expansión, tomará todo el control de la península itálica. Profesor, ¿puede acercarme un poco más qué exactamente? ¿El mapa? ¿Sí? Dime, Yasmin. El mapa. Listo. Claro, estoy acercando el mapa en base a entender, ¿no? Exactamente cuáles son las zonas que están en ese momento en conflicto. ¿Ya? Si alejo el mapa, ya, a ver, voy a acercar un poco más el mapa para que le puedan hacer su captura total. Ahí está, ya, ahí está para que hagas tu captura total, ¿no? Del mapa. A ver, continuemos. Hay aquí un elemento interesante, ¿no? Donde dice, Grecia es a la poli, lo que Roma es al derecho, y el de París dice identidad. ¿Qué es eso de que Grecia es a la poli, lo que Roma es al derecho? Pregunta, para el caso de los romanos, ¿ya? O para el caso de los griegos, ¿por qué la poli era una manera de establecer su identidad? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué establecer como identidad? Lo que pasa es que cada ciudadano de la poli se entendía en torno a su poli. Por ejemplo, ¿no? Los espartanos solamente podían ser ciudadanos en Esparta, no en Atenas. ¿Ya? Los atenienses solamente podían ser ciudadanos en Atenas, no más en otros polis, como por ejemplo Esparta. Las normas eran diferentes entre cada pueblo y pueblo. Recuerdas que en el caso de Esparta existía la llamada eugenesia, la eliminación de niños. En el caso de Atenas existía el llamado ostracismo, que era la expulsión, el destierro de aquellos que eran peligrosos para la democracia. Eso quiere decir entonces que las normas eran diferentes, inclusive entre estas polis. ¿Ya? Cada uno tenía su propio gobierno. Por ahí me preguntan, ¿no? Si dice, profe, ¿y por qué avanzaban más al norte que al sur? No es que avanzaban más al norte que al sur, sino que están avanzando sobre todo aquí, ¿no? En ese momento, son los territorios, ¿ya? Los territorios más proclives a su expansión, aquellos que le brinden mayor riqueza, mayor productividad, ¿ya? Por ejemplo, en la zona de Oriente, estas son las zonas de mayor productividad agrícola. En el caso de Oriente, por aquí, es una zona sumamente comercial. Y claro, cuando Roma inicia su expansión, fundamentalmente empieza a expandirse sobre gran parte de Europa. Poco a poco tomar estos territorios que le pertenecieron en su momento a los fenicios. ¿Ya? Entonces, es producto de sus necesidades en aquel momento. Pero bueno, nuevamente,
Le decía que la poli, ¿ya? Profesor, la vid era una de sus producciones. Producción de todo, ¿no? Cereales, vid, en fin. En el caso, ¿ya? En el caso de la poli, el ciudadano del mundo griego se identificaba con su poli. Pero en el caso de Roma, hay que identificarlo con el derecho. ¿Cómo, profe? Dentro del territorio romano, si algo los va a identificar a todos ellos, es que están bajo un mismo marco jurídico. ¿Ya? Todos bajo un mismo marco jurídico. Roma evitó esta suerte de fraccionamiento de su territorio como había pasado en el mundo griego, donde cada poli, cada ciudad tenía sus propias normas. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo para que me entiendas, porque eso ha trascendido hasta lo que es el día de hoy, en cuanto a la parte del derecho y la territorialidad. Ejemplo. ¿Ya? Ejemplo. ¿Alguien en este aula vive por San Juan de Brigancho? Sí, ¿Alguien? profe. Sí, Acá la gente de San Juan de Brigancho, lo de Washington. yo. Presente, Los, profesor. los que viven en San Juan de Brigancho deben conocer una comisaría que se llama Santa Elizabeth. ¿Sí? Terminando las flores. Sí. Porque estoy aquí, es mi vecino. Está. Ya, listo. Ya, la cuestión es la siguiente. Hace 3 semanas atrás, un poco más me parece, una señorita fue detenida, ¿ya? Y fue detenida producto de que no contaba con mascarilla, pero empezó también a insultar a la policía. Por eso también la detuvieron. Y también pasó en los medios de comunicación y todo eso. Esa señorita alegaba lo siguiente, que ella no tenía mascarilla porque en otros países no es obligatorio el uso de la mascarilla. Es una cuestión opcional y que nadie le puede obligar a utilizar mascarilla. Entonces así se defendía. ¿Ya? Aquellos que ya han visto las noticias se debe acordar. Claro, ¿no? Por eso hay que estudiar, ¿no? Hay que evitar esos problemas. ¿Cuál es el problema de esa señorita? ¿Ya? Vamos. Claro. Bueno, ¿El problema cuál es? Se está rigiendo por normas de otros países, no nuestras normas. Pero claro, hay que entender la territorialidad, pues. O sea, estás en el Perú, ¿no? Estás en el Perú. Y si estás en el Perú, entonces estás bajo la normativa peruana. Y en el Perú es obligatorio el uso de mascarilla. Se acabó. Listo. Bajo este estado de emergencia. No, pero en otros países no estás en otro país. Simple. No estás en otro país. Profe, pero puede ser que en Brasil, ya está. De repente en Brasil es opcional. Vamos a poner un caso. En Brasil es opcional. Cuando cruces la frontera, cuando estés ya en el Brasil, ahí te riges por las leyes del Brasil. Pero aquí no. Simple. ¿Ya? Entonces, desde Tumbes hasta Tacna, todos están bajo esta normativa. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces lo mismo. Las leyes que van a nacer en Roma, establecidos en el Senado romano, funcionan en la ciudad de Roma, ¿solamente eran para la ciudad de Roma o eran para todos los territorios al interior del gran estado romano? ¿Ah? ¿Solo para la ciudad de Roma o para todos los lugares dentro de Roma, del gran estado romano? Todos los lugares dentro Todos los lugares del Estado dentro de romano. Todos los Roma. lugares. ¿Quiénes no estarían bajo la normatividad romana, por ejemplo? Los bárbaros. Los bárbaros. claro. Claro, los bárbaros. Pero por eso, porque estaban a las afueras de Roma. Eso, ¿ya? Es una manera de identidad dentro de Roma. Todos los de Roma, entonces están identificados por la misma normatividad, ¿ya? Mientras que en Grecia, la poli era su identidad, en Roma será el derecho. ¿Se entendió ahí? ¿Estamos Se bien? entendió, profe. Sí, ¿Sí? profesor, todo bien. Un ejemplo, entendemos, ¿no? Ahora, aportes. ¿Cuáles son los aportes de Roma a la humanidad? El principal aporte de Roma a la humanidad, a ver un ratito, vengan por aquí, a ver. Lo que pasa es que el día de hoy en mi casa estamos haciendo Chihaukai. A ver, continuemos. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos entonces del derecho, dice que el derecho es su principal aporte. Principal aporte. ¿Qué quiere decir? Tiene una vigencia en el derecho moderno.
gran parte de lo que nosotros manejamos como el derecho moderno, sus instituciones han nacido en Roma. Ejemplo, profe. ¿Ya? Vamos a los ejemplos, ¿no? A ver, ya, si tu mamá, tu papá está cerca, que escuche, no hay problema, ¿ya? Que escuche aquí. Vamos a hablar un poco de las instituciones, ¿ya? Vamos a poner un caso para entender. A ver, ¿ya? Ojo, no tiene nada que ver con la xenofobia ni con nada de ello, ¿ya? Simplemente estoy poniendo un caso, un ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos una relación, ¿ya? Aquí hay una relación, entonces, la relación entre aquí dos personas libres, entre comillas, ¿ya? Vamos a poner, tenemos dos personas según. Tenemos a Juan y María. Juan y María deciden entonces formar una relación. Listo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Profe, se casaron? No, no se casaron. Simplemente tienen una relación. ¿Está bien? Juan y María se conocieron en la academia. Vamos a poner ¿ya? Se conocieron en la academia. Cuando todo empezó, ninguno era aquí tenía propiedades ni nada de eso, ¿no? A lo sumo él tenía su boletín, sus libros, el otro tenía pues su mochila, en fin, nada más. Bueno, pasó el tiempo y establecieron una relación. ¿Está bien? Esa relación fue una convivencia de 30 años. 30 años de convivencia. ¿Ya? 30 años. Bien, ¿no? Bien. Producto de esa relación entre Juan y María, nacieron entonces, tuvieron 3 hijos. ¿Ya? 3 hijos. ¿Quiénes fueron, profe? Bueno, de esa relación nació entonces, vamos a ponerle nombres, ¿ya? Nació un tal, a ver, Neymar, ¿ya? Lionel, ¿ya? Lionel, y Cristiano, ¿ya? Cristiano, ¿ya? Entonces ahí están sus hijos, ¿no? Listo. Con el tiempo de convivencia, poco a poco empezaron a amasar ciertos bienes, ¿ya? La familia obtuvo, por ejemplo, tenía 6 camionetas, ¿ya? ¿Ya? Obtuvo 10 departamentos, ¿ya? Ubicados en La Molina y San Isidro, ¿ya? ¿Ya? Ojo, no estoy hablando de boda, simplemente lo que han obtenido, ¿ya? Tiene depositado en el banco algo de $500,000, ¿ya? Depositado en el banco. E inclusive uno de los últimos movimientos fue Juan es dueño del 10% de todas las acciones del grupo Intercorp, ¿ya? Uno de los grupos de mayor poder económico en el Perú. ¿Está bien? Listo. Pero Juan nunca lo hubiese obtenido si no hubiese sido por el apoyo de María, ¿ya? María prácticamente fue quien le dio ese gran apoyo, pero todo estaba a nombre de Juan, ¿ya? Todo estaba a nombre de Juan. ¿Está bien? Listo. Cierto día Juan salió a la calle, ¿ya? A pesar pues de aquí estar en estado de emergencia, salió a la calle y de repente por ahí, ¿no? Apareció una señorita, le dijo, ¿no? Le dijo, qué guapo que eres, ¿no? Y Juan no se la creyó y se murió. ¿Ya? Le dio un infarto. Imaginemos, ¿no? Estamos poniendo un caso. Se murió. Bueno, no hay problema de esta relación. Entonces, ahí tenemos, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? A ver, cuidado con el micrófono. Escucha, escucha. Pero mi mamá está escuchando, está bonito el caso. Ya. Lo que Juan no había señalado es que en esta relación de 30, ¿ya? De 30 años, ¿ya? Un mes antes de su muerte, ¿ya? Un mes antes de su muerte,
Juan Ya. conoció, ¿ya?, a una señorita que se llamaba Yubraska. Ahí está, ¿ya? La conoció, ¿no? Eh, ella, ¿no?, le dijo, oye papi, ¿no?, chamo, ¿no? Y bueno, ¿no? Juan entonces decidió, hay que ayudarle, ¿no? Se nota que está en problemas, hay que ayudar a esta señorita. Y ella decía que tenía pues uno de los grandes problemas, que era cómo poder, eh, cómo hacer su papeleo. Tenía problemas, ¿no?, que la podían inclusive expulsar y todo eso. Y Juan, todo buena gente, señala que se casó con ella para que pudiera agilizar su papel. Claro, ¿ya? Entre comillas, buena gente, ¿ya? Se casa. Pero nunca le dijo a María. Nunca le dijo a María, ¿ya? Finalmente, Juan se murió. A la muerte de Juan, en el velorio, ¿ya?, en pleno velorio, aparece Yuraska reclamando herencia. Pregunta, ¿es justo? Sí, es justo. Sí. Sí, sería justo. Es legal. Para la familia de Juan, no. Para la familia Juan, profe, la justicia es una cuestión Pero están casados. que depende, profe. Es legal, pero no justo. Es legal, pero no justo. Profe, mi mamá está escuchando, profe. Ya lo miró a mi papá y le está causando un problema. Creo que no va a almorzar. Profe, mi papá va a dormir en la sala. Ya. Ahora, continuemos. Ya, continuemos. Profe, en algún momento, ya, apareció un abogado, ya, y ese abogado le dijo, María, no te preocupes, todo tiene solución. ¿Ya? En el derecho todo tiene solución. Nosotros vamos a hacer un conjunto de papeles y vamos a reconocer, vamos a legalizar tu convivencia, porque tú has convivido 30 años y esos 30 años te tienen que reconocer la convivencia. ¿Está bien? Listo. El abogado apareció, se le pagó y nunca más apareció. Se fue. Profe, ¿pero por qué? ¿Ya? Porque aquí hay un problema. Señalaba que había que legalizar entonces la convivencia. Pero para legalizar la convivencia hay un requisito. Y uno de esos requisitos es que Juan haya sido libre. Cuando Juan se casó, ya no era un hombre, aquí no, ya no podías entonces al mismo tiempo estar casado y convivir. Claro, profe, ya, se acabó. O sea, no puede legalizar esa convivencia. No, no se puede legalizar esa convivencia, ya fue. Profe, pero, ¿qué pasó, profe? ¿Cómo es posible? Ya, imagínate, ¿no? Ya. Pero bueno, ya, María dice, está bien, se ganó todo esto. Ya, pues por lo menos aunque sea el 50% le pertenece a mis hijos. Pues. Total, ya está bien. No más no puedo hacer. Porque todos los papeles estaban en nombre de Juan. Todito en nombre de Juan. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿ya? Ahora. Vamos al reparto de la herencia. ¿Cómo va a ser, profe, el reparto de la herencia? El 50% le pertenece a Yubraska. Profe, ¿por qué el 50%? Es lo que le corresponde. Motivo es la cónyuge. ¿Ya? La cónyuge. ¿Ya? Es cónyuge, no cónyuge. Cónyuge. ¿Ok? Listo. Profe, pero el 50%, así fue, 50% de todo. Profe, pero el otro 50% para los hijos. No. El otro 50% se divide entre 4. Profe, porque María también, ¿no? María no tiene nada que ver aquí. Entonces, ¿para quiénes son? Para los hijos de María y Juan. Y una cuarta parte para Yubraska. Motivo, ella también recibe de aquí. Una cuarta parte. Profe, ¿dónde está todo eso? Código civil. ¿Ya? En tu código civil. ¿Está por escrito? Así es. Pregunta. ¿Es lo mismo familia que matrimonio? No, profe. Puede haber familia, pero no necesariamente matrimonio. Pregunta.
entre el conviviente, o inclusive, ¿no? ¿Puede haber convivencia habiendo matrimonio? También. Sí, Sí, ¿Puede haber también. convivencia sí, habiendo también. matrimonio? No, Claro, no. ¿por qué no? ¿Por qué no, Solamente, diga? ya, solamente puede haber, aquí no se puede reconocer convivencia si no hubiera matrimonio. Ah, ya. Si no hay matrimonio, puedes reconocer convivencia. Pero aquí no puedes reconocer convivencia, ¿por qué? Porque no ha habido pues matrimonio. O porque ha habido matrimonio de por medio. Profe, ¿qué? O sea, matrimonio anula convivencia. No es que anula. Claro, había un proceso de convivencia, pero el matrimonio, sí, aquí es la formalización. Profe, no, pero ya, profe, no sé lo que ha hecho, profe, pero este año en mi casa hay matrimonio, profe, ¿no? Hay que, hay que dar, que dé solidez a la herencia, está mal, ¿ya? Usted no sabe los problemas que ya, ha conllevado esto mi papá, ¿no? Hay boda, ¿no? 2021, ¿viste? Hemos agregado algo en tu familia, ¿ya? Entonces, pero es eso. Hemos hablado de instituciones, familia, hemos hablado de sucesión, ¿ya? Inclusive, la muerte es un acto jurídico, ¿ya? El hecho de la muerte es un acto jurídico porque tiene consecuencias jurídicas, como por ejemplo la sucesión, ¿ya? Todo eso es romano. Esas instituciones explicadas y todo ello aparecen en Roma. Lo manejamos el día de hoy, pero todo eso nace en Roma. Pregunta, ¿se entendió? ¿Se entendió por qué el derecho romano es tan importante? Sí se ¿Sí? entendió, profesor. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Listo. Ya, no pongo más casos porque ya, puedo traer problemas, más problemas a tu familia. Ya, en la mañana leía un caso, un caso especial. Ya, así chiquitito nomás, ya, pequeñito para que me entiendan. ¿Cuál era el caso, profe? Ya. Vamos a poner nuevamente a Juan, ya. Disculpe si alguien se llama Juan. Ya. Entonces, ¿qué había pasado, profe, con Juan? Juan se muere. Entonces la esposa, o bueno, la conviviente, va entonces en ese momento, a buscar la legalización de la convivencia. Profe, que después de muerto puede legalizar, claro, si tiene las pruebas, ¿ya? ¿Qué tipo de pruebas, profe? Hay fotos, ¿no? Están los hijos, ¿no? ¿No? Como prueba, pues, de la convivencia. Necesitas 2 años de convivencia porque lo legalizas, ¿ya? Con 2 años se puede legalizar, inclusive después de la muerte de él. Pero hay un proceso, ¿ya? De 3 años mínimo para poder legalizar. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que vamos a poner un nombre, ¿ya? Miriam fue a reconocer a que se legalice la convivencia. Lucía apareció también para que se legalice la convivencia, ¿ya? Lucrecia apareció también para que se legalice la convivencia. Y Epifania también señalaba que se reconoce la convivencia. Y Juan había tenido hijos con todas ellas. Pregunta, ¿ya? Si todas ellas habían tenido hijos de menos, tenían hijos menores de 2 años, ¿podía reconocerse convivencia con todas? No. ¿Con alguna en especial? Profe, en la casa donde murió, no, porque necesitas legalizar convivencia. Y uno de los requisitos de la convivencia, ¿cuál es? La fidelidad, el que tenga una sola pareja, en que tengas una sola conviviente. Si son 4 convivientes, ninguno. Debe haber una solamente. Se acabó. ¿Ya? Ahí no puede reconocer convivencia. Profe, qué malo. Listo. ¿Ya? Otro datito. ¿Ya? Profe, está causando problemas. Problemas en la familia. Simplemente son casos. Entonces, todo eso tiene que ver con el derecho. ¿Ya? El derecho, entonces, que nosotros manejamos el día de hoy, ha bebido bastante de lo que es el derecho romano. Dentro de ese derecho romano, la base de todo eso se llama la ley de las 12 tablas.
esta ley de las 12 tablas estableció una suerte de igualdad patricio-plebeyo. ¿Ya? Igualdad patricio-plebeyo. Pero para hablar de patricio-plebeyo, primero tenemos que saber quién es un patricio y qué es un plebeyo. Por eso que vamos a este lado. Vamos a lo que sería entonces, ya, vamos a lo que sería, la gente se ha quedado pensando. Ya, disculpe, ya, si algún padre se llama Juan, disculpe, simplemente, es simplemente así un ejemplo, ¿no? Entonces, entonces, cuando nosotros hablamos de la pirámide social, tenemos entonces a los patricios, plebeyos y esclavos. Vamos a estos tres grupos principalmente. ¿Qué es un patricio? El patricio es un noble. ¿Ya? Cuando tú hablas de un patricio, estás hablando de un noble. Cuando tú vas ante ese patricio y le dices, ¿por qué eres noble? ¿Ya? ¿Por qué eres noble? ¿Por qué tú tienes privilegios? Entonces el patricio te va a decir, porque así es. Porque es una cuestión de sangre. Porque es una cuestión de privilegio. Porque es una cuestión de linaje. Yo no tengo por qué brindarte explicaciones. El dinero no te hace patricio. Se nace patricio. Pregunta, ¿eso es nuevo o ya lo hemos visto? Lo hemos visto, profe. ¿Dónde lo hemos visto? ¿En qué sociedad? Grecia. ¿Mesopotamia, Egipto o Grecia? Grecia. Grecia. Grecia, bro. Claro, esto es Grecia. Profe, aporte griego, pues para entender a los ciudadanos, ¿ya? A los que tienen la facultad de participar en política. Entonces el patricio era el ciudadano, ¿ok? El único ciudadano. Tenemos al plebeyo. ¿Quién es el plebeyo, profe? Es el hombre libre, pero no ciudadano, no noble. Profe, ¿por qué no es noble? Recuerda, el noble nace, no se hace. Entonces, se sobreentiende que ese plebeyo está dentro de Roma, pero no es un noble. Y como no es un noble, él tiene la protección del Estado, que está gobernado por los nobles. Y por esa protección que se le está brindando al plebeyo, él está sujeto a lo que demanda el Estado. Claro, el plebeyo es la mayoría, es el pueblo, ¿ya? Entonces, ¿a qué está sujeto? Impuestos, tributos. Tributos, profe, claro. ¿Ya? Profe, pero ellos se quejarán por los tributos. Sí, 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 lo van a hacer. En algún momento vas a escuchar esta cuestión de que, ¿no? Algunos se van a quejar diciendo, ¿no? ¿A quién le dejo de pagar, pues, impuestos? ¿A Dios o al César? Y la respuesta será clara, ¿no? Dale a Dios lo que es de Dios, dale al César lo que es del César. Profe, eso yo he escuchado, profe. ¿Ya? Entonces estamos hablando de los plebeyos. Segundo, el plebeyo tiene que ir a la guerra. Servicio militar obligatorio. El grueso del ejército, ¿ya? El 90% del ejército está compuesto por plebeyos. Son los plebeyos los que van a la guerra. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ese es a lo que está sujeto. El esclavo, profe, el esclavo es una cosa. ¿Ya? El esclavo es una cosa. ¿Ya? ¿Cómo se gana esclavos? A través de la guerra, ¿no? Muchos de ellos son prisioneros de guerra, los vas a ver de repente en labores domésticas, los vas a ver de repente en los enfrentamientos entre los gladiadores, en fin, ahí está el esclavo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí, no? ¿Ya? Profe, asesoría jurídica. Eso es después de clase. Aquí estamos hablando de historia. ¿Ya? Entonces, vamos a lo... ¿De dónde nace el cliente y los secuestros? Su origen es plebeyo. ¿Ya? Su origen es plebeyo. ¿Cómo que plebeyo? Hay algunos plebeyos empobrecidos que no tienen de otra, ¿ya? ¿Ya? En mi libro dice que los plebeyos no podían unirse al ejército. No, el ejército es plebeyo. ¿Cómo que no se puede unir? El ejército es plebeyo. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí a los clientes. ¿Quiénes son, profe, los clientes? Son aquellos plebeyos empobrecidos que necesitan protección, que solos les va a ser difícil poder mantenerse. Por ende, se van a subordinar a un patricio. ¿Para qué se van a subordinar a un patricio? Para obtener protección. ¿A cambio de qué? De que, bueno, hagan caso a lo que ordene el patricio. Desde labores domésticas, desde trabajar de repente, no sé, en sus tierras, o inclusive siendo asesores, en fin. ¿Ya? Entonces, pero están subordinados al patricio. ¿Qué son los secuestres? Los secuestres son los esquites, secuestros y esquites son los plebeyos ricos. Con el tiempo, algunos plebeyos
¿ya? Algunos plebeyos van a empezar a amasar fortuna. Entonces, debido a la fortuna que van a empezar a amasar, entonces van a ir acercándose a los patricios. ¿En torno a qué? A su poder económico. Pero la cuestión es, ¿el dinero te hace noble? No, No, No. Por No, se ende, nace. no podría llegar a ser patricio. A lo sumo sería ecuestre. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, así hay que entender ese grupo. Bueno, entonces, ahora sí regresamos al derecho para entender entonces esas divisiones. La ley de 12 tablas dice, otorgó igualdad patricia plebeya ante la ley. ¿Qué es esa, profe? Igualdad patricia plebeya ante la ley. En algún momento, producto de las rebeliones plebeyas, finalmente los patricios presionados tuvieron que otorgarle la ley de 12 tablas. Se le llama 12 tablas porque en 12 tablas de bronce, ¿ya? Se escribieron las leyes que estaban aquí, ¿no? Donde estaban las instituciones, ¿ya? Que regían Roma y que tenía que cumplirlo no solamente el patricio, sino también el plebeyo. Entonces, no es que la ley de 12 tablas dice, de ahora en adelante todos son iguales, no, no. Dice, todos tienen que estar bajo la misma normatividad. Todos tienen que respetar las normas. Esa es la igualdad jurídica. ¿Ya? Esa es la igualdad jurídica patricia plebeya. Ahora, gran parte de estas leyes de 12 tablas estuvieron basados pues en base a una investigación que hicieron una comisión de romanos en Atenas, ¿no? ¿Ya? En torno pues a la reforma de un señor que se llama Solón. Pero esta ley de 12 tablas es la base del derecho romano. ¿Ya? La base del derecho romano es esto. ¿Ya? Profe, antes no habían leyes. No, sí habían leyes, pero las leyes eran fundamentalmente orales. Aquí se está sistematizando las leyes y además se está poniendo por escrito. ¿Ya? Y eso es parte de lo que nosotros manejamos al día de hoy, ¿no? O sea, cuando uno dice, esto está prohibido, ¿en dónde está sustentado? Tiene que estar por escrito, ¿no? Entonces no puede haber aquí una cuestión de que el presidente dice, de hoy en adelante esto va a ocurrir en el Perú. Listo, bacán. ¿En qué está sustentado? Tiene que salir una norma, pues, en el diario del peruano. Pero si no sale, entonces no es norma, pues. No, profe, pero el solo hecho que lo diga el presidente, no. La norma por escrito. ¿Ya? La norma por escrito. ¿Ya? Profe, esas normas tengo que leerlas, claro. ¿Alguien va a ser abogado aquí? ¿Alguien quiere estudiar derecho por acá? ¿Sí? Yo, profe. Listo. Todos aquellos que van a estudiar No, derecho, que han visto cómo funcionan las instituciones, entonces van a tener que leer las normas. No solamente leer la norma, sino interpretar la norma. Cómo verla en tu caso, ejecutarla en tu caso en especial. ¿Ya? Por listo. Tengo que leer bastante, ¿no, profe? Claro, de hecho. ¿Ya? De hecho, ¿no? Entonces, eso es parte del derecho. Tienes otra ley que se llama la ley Canuleya. La ley Canuleya estableció el llamado matrimonio mixto. Hasta antes solamente era reconocido el matrimonio, aquí no, la unión patricios con patricios, plebeyos con plebeyos. ¿Qué ocurre en Roma? En algún momento habían estas familias patricio-plebeyas, pero que no eran reconocidas. Al no ser reconocidas las familias patricio-plebeyas, pregunta, ¿tenían los mismos derechos que cualquier otra familia? mm, ¿Tenían los mismos derechos que cualquier otra familia? No. ¿Por qué? Porque el matrimonio te otorga ¿qué cosa? Derechos. Entonces faltaba eso. Pero claro, no solamente te otorga derechos, también te otorga deberes, ¿no? Deberes, por si acaso, ¿no? Entonces ahí tenemos a la llamada ley Canuleya. La ley Canuleya, entonces, dijo, ¿no? Ese tipo de familia patricio plebeya que no está reconocida, ahora es reconocida. De ahí el llamado matrimonio mixto. La ley Licinia dice, el plebeyo puede ser cónsul. El cargo de cónsul era uno de los cargos más importantes dentro de Roma. Entonces, si podías acceder al mayor cargo, podías acceder a los otros cargos menores. Por eso se dice que la ley Licinia otorga el acceso a los plebeyos a diferentes cargos públicos. ¿Por qué todas estas leyes señalan que son los plebeyos los que acceden a derechos? ¿Por qué no dice que es el patricio el que accede a derechos? ¿Por qué el plebeyo?
¿Por qué el plebeyo? ¿Sí? Ah, profe, lo que pasa es que es el plebeyo el que no tenía pues esos derechos. En un inicio todo era privilegio, solamente ¿quiénes? De los patricios. Por eso. ¿Ya? Otro aporte, el uso del arco, el uso del cemento. Aunque el arco ya estaba utilizado en Mesopotamia, ¿ya? Pero el cemento sí, es un aporte de los romanos. Para construcciones como por ejemplo los Arcos del Triunfo, que son construcciones conmemorativas, que conmemoran una victoria militar. Construcciones como por ejemplo el Coliseo Romano, ¿no? Estas son expresiones de la arquitectura pues entonces romana. El uso del latín es otro aporte romano. La gens, ¿qué es la gens? La gens es la familia ampliada, compuesta por mamá, papá, el hijo, el tío, la tía, el primo, la prima, todos. Esa es la gens. ¿Ya? Esa es la gens. Esa gens es una gens patriarcal y patricia. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de los nobles. ¿Ya? La gens. Como tú perteneces a la gens, tiene los privilegios de los nobles. Ya tenía los privilegios. Pero tu gens es patriarcal. ¿Qué quiere decir? Es dirigido por el padre. Ahí aparece el llamado pater familias, el cabeza de familia. El cabeza de familia es un varón. Es el pater, aquí el padre. Puede ser el abuelo, ¿no? ¿Ya? Entonces, él es el pater familias. Él es el que busca la protección de la familia. ¿Ya? Él es el que protege a la familia. Y como él protege a la familia, él tiene el control sobre los miembros de la gens, sobre los componentes de la gens, o sea, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre su esposa, ¿ya? Y sobre sus bienes. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo, ya, vamos a poner ya con tu profe, ya, tu profe, vamos a poner a tu profe ejemplo. Imaginemos que tu profe, ya, de repente, ¿no? Le digo a mi abuelo, que es el pater familia, le digo, oye, ¿sabes qué? Me he enamorado. Me he enamorado de Juana, ya, vamos a poner un nombre, y quisiera casarme. Sí, ¿ya? Entonces, y mi abuelo, el pater familia, diría, no, 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 pero estoy enamorado, no, no. Mira, cuando tú eres niño, nosotros ya hemos ordenado tu matrimonio. Ya sabemos con quién te vas a casar. Es con la hija de tal, tal. Listo, se acabó. No, pero no, 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 ya está decidido. Más bien, mañana vamos y te voy a presentar tal y con esa persona te casas. Se acabó. No hay decisión. Profe, está decidiendo sobre mi vida. Sí, ese es el pater familia. Él decide sobre él. Profe, dice sobre los bienes. Ya, continuemos. Mi abuelo es mi pater familias. ¿Ya? Estamos en la época romana. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, tu profe, ¿ya? Tu profe, ¿no? Acaba de comprarte una computadora, ¿ya? Sumamente potente. ¿Ya? Ni siquiera ni siquiera en el Perú hay una igual. ¿No? He hecho una transacción financiera a nivel internacional, me lo han traído, ¿ya? Así como ya la vacuna, igualito, ¿ya? Llegó mi computadora. Hecha en Alemania, me costó $20.000. ¿Ya? Vamos a poner un monto, ¿ya? Un sencillo, $20.000, todo $20.000. Sencillo. Llega, estoy abriendo mi computadora, estoy feliz, ¿no? Estoy sacando de la caja, estoy a punto de configurar. Y en ese momento aparece mi abuelo, y mi abuelo dice, qué bonito. Sí, sí, lo acabo de comprar, todo. Ah, ya. Cierra la computadora, lo vuelve a meter a la caja y dice, ¿sabes qué? Esto se vende, ¿ya? ¿Qué? Esto se vende. ¿Ya? Con esto se va a pagar lo que se debe de la casa y se va a comprar para la comida del mes. No, pero es mío. Soy el pater familias. Tengo decisión sobre los bienes. Se acabó. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ese es el pater familias. ¿Se entiende? ¿Ya? Tiene el control sobre los miembros y sobre los bienes. ¿Ya? Esa es su labor. Por eso que él protege a la familia. Profe, mis bienes no son los míos, no, son de la familia. Son de la Hans. ¿Ok? Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Y todo bien, profesor. Profe, estoy renegando, pero está bien, profe. Sí he entendido. Profe, en mi casa hay matar familia. Ya, ya.
Y aquí hay una cuestión, ¿no? La cuestión es que a veces tenemos esta visión de lo patriarcal, ¿no? El machismo, eso está presente en Roma. Pero no creas que la mujer no tenía presencia en la política. De repente, de manera formal, no. De manera formal se entendía que la mujer estaba fundamentalmente relacionado al ámbito doméstico. Pero en el lugar no formal, por ejemplo, las mujeres nobles, sí tenían alguna participación. ¿Ya? Hay una serie que se llama así, se llama Yo Claudio, está en YouTube, está, la puedes visualizar, está liberada. Ya es una serie de los años 70, nos ayuda a entender la política en Roma. Y en la parte inicial de la película aparece así, ¿ya? Yo Claudio trata sobre el Imperio Romano, ¿ya? Sobre el Imperio Romano, Yo Claudio se llama. Y así, así se inicia la serie, ¿no? Dice, Roma domina el mundo. Y es cierto, Roma dominaba el mundo conocido en ese momento, ¿ya? Dominaba el mundo civilizado. Ese momento. Luego dice, Augusto domina Roma. Y es cierto, pues, ¿no? Augusto era el emperador, el primer emperador de Roma. Tenía el dominio sobre Roma. Está bien. Y luego terminan con que, y a Augusto lo domina su mujer. Y era cierto, pues. Al final, ya su esposa es la que está organizando las cuestiones políticas detrás, ¿no? Detrás de Augusto, ¿no? No, profe, pero no tenía un cargo, no tenía un cargo, pero sí, a tal punto que el hijo de la esposa de Augusto, de un primer compromiso, se va a convertir en el nuevo emperador, que es Tiberio. El emperador Tiberio no es el hijo de Augusto. ¿Ves? Entonces, para que veas que no es que la mujer no tuviera participación total. Formal de repente no, pero sí tenía algo de participación. Continuemos. Profe, en mi casa es igual. Y ya, no dejes mal a tu papá, ¿qué pasa? Ya. Vamos entonces a la monarquía. En el caso del proceso histórico de Roma, tenemos tres momentos: monarquía, república e imperio. La monarquía en la primera etapa es la etapa en la cual Roma solamente es un puntito, es la ciudad de Roma, nada más, es un puntito dentro de la península itálica, ¿ya? Entonces, inclusive, los latinos, ¿ya? Los latinos son invasores. Los latinos llegan a ese territorio donde se va a fundar Roma, son un conjunto de tribus que ingresan a ese lugar y crean una institución que se llama Senado. Y el Senado está compuesto por los paterfamilies. ¿Qué son los paterfamilies, profe? Los nobles, pues, ¿no? ¿Y por qué son nobles? Porque son ellos los que van a fundar Roma. Y si son ellos, profe, los que van a fundar Roma, entonces su sucesión, su descendencia, serán pues los que tú llamarás nobles o patricios. Aquí está su origen. Este es el origen de los patricios. ¿Ya? Ese Senado estableció que el cargo de rey iba a ser electivo. ¿Qué quiere decir? Que el Senado, que los paterfamilias, iban a elegir al rey. Profe, pero ¿y quién? ¿De dónde iba a salir ese rey? De los paterfamilias. Pues. En pocas palabras, el poder estaba en manos de los nobles. ¿Ya? En manos de los nobles. Así tenemos entonces a Rómulo. ¿Ya? Rómulo. ¿Quién es Rómulo, profe? Fundador de Roma. ¿Ya? Rómulo, fundador de Roma. Se le señala a veces como un personaje legendario relacionado a la leyenda de Rómulo y Remo, ¿ya? Fundador de Roma. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en el caso de no más. Ya. Entonces, a ver, vayamos a ver el caso de Roma. ¿Cómo se diviniza la autoría de Rómulo? Tiene que ver con la leyenda de Rómulo y Remo. Rómulo y Remo son hijos de una mujer virgen que se llama Rea Silvia,
que ha estado en cautiverio, ¿ya? El gobernante de turno es su tío, que dio el golpe de estado al padre, Rea Silvia, y que la encarceló con el objetivo de que ella no tuviera descendencia y nadie pudiera en el futuro reclamar, ¿ya? Reclamar el poder. Pero dice que estando Rea Silvia en ese momento, aquí, ¿no? En cautiverio, un rayo de luz se posó en su vientre y no era otro que el dios Marte, el dios de la guerra, Ares, ¿ya? Y así Rea Silvia salió embarazada. De ahí nacieron entonces Rómulo y Remo. ¿Ya? Ya empezamos, profe. Yo estoy hablando de Rómulo y Remo, me suena, profe. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, entonces, Rómulo y Remo son hijos de Ares, el dios de la guerra. ¿Ok? Una vez que ya nacido, entonces, bueno, ya no era posible ocultar pues la existencia de Rómulo y Remo, y la madre Rea Silvia, ¿ya? Decide entonces que sacarlos del lugar donde está en cautiverio y guían al bosque. En el bosque una loba los va a amamantar, una loba que se llama la Capitolina. Finalmente Rómulo y Remo crecen, reclaman el trono, derrocan a su tío, bueno, a su tío abuelo, ya lo derrocan, y reclaman el territorio, ¿no? Rómulo hace una gran línea y señala que nadie debe cruzar al territorio que le pertenece, que el primero que lo haga lo va a matar. Remo cruza y Rómulo lo mata. Y en honor a Remo se le da el nombre de Roma. ¿Ok? Pero claro, todo esto es una suerte de justificación, darle la divinidad a Rómulo, ¿no? No, profe, pero esto no ocurrió. No, pues no ocurrió. O sea, ¿en qué cabeza cabe de que van a nacer pues un hijo o dos hijos de una mujer virgen producto de un rayo de luz de un dios? Eso no ocurre. Ya. Estoy hablando de Roma. ¿Qué empezó, profe? No, no. Ahora, otros reyes serán Numa Pompilio, Tulio Silio, ¿ya? Ancomarcio, entre otros, ¿no? ¿Qué más? ¿Ya? Profe, en la leyenda sale, claro, está la Capitolina, busquen ahí la Capitolina y Rómulo y Remo amamantados por la loba. Sí, hay imágenes sobre ello, ¿no? Hay esculturas sobre ello. Ahora, tenemos aquí la dinastía etrusca. ¿Qué pasó, profe? Un pueblo desde el norte que se llaman los etrurios, ¿ya? Los etruscos, ¿no? Vienen de la región de Etruria, invadieron Roma. O sea, la ciudad aquí, ¿no? La ciudad de Roma es invadida, o el reino de Roma es invadido en ese momento. Y una vez que estos etruscos, ya, los etruscos aquí en el norte, ahí está, ingresan a Roma, ¿qué es lo que hacen entonces los etruscos? Bueno, lo primero que dicen es que el cargo de rey ya no va a ser electivo. Que el cargo de rey será una cuestión aquí, será hereditario, ¿no? Será hereditario, aquí no hay elección. Entonces de esa manera desplazaban al Senado y a los paterfamilies. O sea, ellos ya no tenían el poder. Pregunta, si tú fueras un paterfamilies, miembro del Senado, ¿estarás de acuerdo con lo que está pasando? ¿Estarás de acuerdo o no? Vamos. No, No. obvio, ¿no? Obvio. No. No. Entonces Tarquino Prisco, o el antiguo, lo estableció, luego siguió Servio Tulio, luego Tarquino el Soberbio. A Tarquino el Soberbio es a quien se le da el golpe de Estado. ¿Quién le da el golpe de Estado? El Senado. Entonces los paterfamilies recobrarán el poder político. Entonces, a ver. Entonces, ya, creo que sí van a terminar en la cena estos perros. Ya, entonces, a ver, de Tarquino, ya, ya, ya. Entonces, cuando Tarquino, ya, Tarquino entonces, el soberbio es derrocado, ya, los miembros del Senado toman el control del pueblo. Los miembros del Senado, ¿ya? Los miembros del Senado señalan que ya no habrá un rey, que ellos van a tomar el control del poder directamente.
Consulta. Si ya no va a haber un rey, ¿se puede seguir llamando monarquía? No, ¿Se puede seguir llamando monarquía? No, no. Están haciendo la república. La república es del año 509 al año 27 AC. En la república el poder está en manos del Senado. La edición más poderosa, el Senado. ¿Qué pasa en la república? ¿Ya? ¿Qué pasa en la república? Continuemos. La república, ¿ya? La república entonces, es el momento en el cual el Senado toma el control del poder. El Senado elabora las leyes. El Senado declara la paz, declara la guerra. Está a cargo de las relaciones exteriores. Pero no son los senadores en conjunto los que van a la guerra. Para eso tienen que nombrar personas que se encarguen de eso particularmente. Se aglutina, dice, un gran hajer público, tierras del Estado, el latifundio, gran extensión de tierra, y aquí se dan las mayores anexiones territoriales. ¿Cómo así? Durante la República, ¿ya? Durante la República, ese es el territorio de Roma. Durante la monarquía, ¿ya? Durante la monarquía, ese es el territorio de Roma. ¿Ya? El territorio de Roma es ese. Durante la República, el territorio de Roma será este. Y durante el imperio, el territorio de Roma será este agregado más. O sea, todo esto más este agregado. La pregunta es, ¿en qué periodo podemos decir que Roma obtuvo los mayores, aquí anexó la mayor cantidad de territorios? ¿En la monarquía, en la república o en el imperio? la república. En la república. Profe, pero el imperio es la máxima expansión. O sea, le sumas algo más. Pero la mayor cantidad de los territorios los ganó en la república. ¿Ya? Entonces, quiero que quede eso bien en claro en ti. Porque algunos creen que es en el imperio donde se gana eso. No, en la república es. La república está constituida de la siguiente manera. Hay asambleas, asamblea tribal, curial, centurial. La tribal, plebeya, la curial, patricia, y la centurial tiene una combinación. Principalmente, cuando los plebeyos empiecen a tener presencia en el Estado, vamos a ver ahí, hablar de los equites, ¿ya? Los que amasan un gran poder económico, van a empezar aquí a tener presencia también en la asamblea centurial. Pero también los patricios también. La asamblea centurial es la institución más poderosa durante la república. ¿Ya? Luego tenemos las magistraturas, son los cargos públicos, los funcionarios. Actualmente, por ejemplo, el término magistrado se utiliza para hablar del juez. Eso es un término romano, ¿ya? Está en Roma, magistratura. Tenemos al cónsul, y no hay un cónsul, son dos cónsules, ¿ya? Son dos cónsules. ¿Qué hace el cónsul? Preside el Senado, pero no es un cónsul, son dos cónsules, y además dirigen el ejército. ¿Por qué dirigen el ejército? La guerra, pues. La guerra, como te dije, la guerra es importante en Roma. Pretor, el pretor administra justicia, juez. El censor, contabilizar la población, ¿para qué? Para saber la recaudación, para saber cuántos van a ir a la guerra. El edil es el alcalde, ¿ya? Él está organizando la ciudad. El cuestor es el de la recaudación, ¿ya? Se encarga de la recaudación tributaria. Luego tenemos al dictador. El dictador es un cargo especial, ojo. Algunos creen que el dictador tiene que ver pues con esta cuestión de que alguien se impone a la mala, ¿no? ¿Ya? No, este no es un Merino de la época, ¿ya? Por favor, ¿no? No es un Fujimori, no, no. Entonces, lo que pasa es que su cargo está normado, está organizado. Motivo. ¿Cuándo se nombra a un dictador? El Senado lo nombra. ¿Y lo nombra por qué? Si la república está en peligro, si está en crisis. En ese momento, el dictador asume toda la magistratura, asume todo el poder, pero por un periodo máximo de 6 meses, o sea, es temporal. Y tiene que ajustarse a la norma. Ejemplo, ¿ya? Ejemplo. Un ejemplo de ello, ¿ya? Con eso no tengo que
Vizcarra ha sido un dictador, sino que estoy diciendo que se ajusta más o menos a entender esto. Por ejemplo, cuando Vizcarra cierra el Congreso, ya, cierra el Congreso, entonces Vizcarra empieza a gobernar por decretos de urgencia. ¿Está bien? Ya, esto es clase cívica. Al gobernar por decreto de urgencia Vizcarra, entonces Vizcarra, su decreto de urgencia no puede pasar por encima de la Constitución. O sea, Vizcarra no podía en ese momento declarar pena de muerte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la Constitución no te lo permite. ¿Ya? Profe, pero no tiene un gran poder, sí, pero se ajusta a la Constitución. Lo mismo aquí, lo mismo en Roma. El dictador se ajusta a la normatividad. ¿Ya? Entonces, no es que asume todo el poder y se va a quedar por siempre. ¿No? Se ajusta. ¿Qué más? La República Romana es una república guerrera. Tenemos las guerras samnitas o pírricas, que le sirvieron a Roma para controlar la península itálica. Tenemos las guerras púnicas, que le sirvieron para controlar la zona del Mediterráneo occidental. Las guerras púnicas son las más importantes, principalmente la Segunda Guerra Púnica, donde Roma se enfrentará a los cartagineses. ¿Qué era Cartago, profe? Cartago era una ex colonia fenicia. Como te dije, la guerra entre Cartago y Roma va a definir quién domine prácticamente el mundo de la antigüedad. Con la guerra púnica, ya, con las guerras púnicas, que fueron 3, Roma logró controlar el Mediterráneo occidental. Estas son. Eso es lo que controla con la guerra púnica. Y con las guerras macedónicas logrará controlar la zona del Mediterráneo oriental. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre las guerras púnicas y las guerras macedónicas. Pero bueno, lo que aparece más en los libros es las guerras púnicas, ¿no? Rebeliones plebeyas. Bueno, como te dije, la guerra, ¿ya?, es parte de la esencia de Roma republicana, pero el ejército principalmente es plebeyo. ¿Ya? Perfecto, no, entonces los plebeyos sí forman parte del ejército. Sí, los plebeyos forman parte del ejército. Entonces aquí el problema, ¿cuál es? El plebeyo va a la guerra. El plebeyo al ir a la guerra, el plebeyo está descuidando, ¿ya?, está descuidando su casa, está descuidando otras actividades, porque tiene que dejarlo todo para ir a la guerra, ¿ya? Obligatorio. Inclusive, en algunos casos, el plebeyo tiene que llevar, en algunos casos, su propia, inclusive, su propia armadura para la guerra. ¿El problema cuál es? Que terminada la guerra, el plebeyo podría regresar o no regresar. Es el que está en primera línea. Pero el otro caso es que, así regrese el plebeyo, regresa empobrecido. Por ahí de repente le harán algo de lo que se pudo saquear en algún territorio, pero realmente la gran mayoría regresa empobrecido. Entonces, realmente ir a la guerra no es un gran beneficio para el plebeyo. ¿Ya? No es un gran beneficio. Por ende, los plebeyos, ¿qué van a hacer? Se van a rebelar. Ahí está entonces la gran huelga militar, la huelga del Monte Sacro. Los plebeyos se rebelan y le exigen a los patricios beneficios. Que si no se le dieran esos beneficios, entonces ellos de ninguna manera van a cumplir con el apoyo militar. ¿Ya? Rebeliones plebeyas. Las rebeliones plebeyas hacen que los plebeyos consigan, ¿qué cosa? La ley de las 12 tablas. O sea, la ley de 12 tablas se dio gracias a las rebeliones plebeyas. ¿Qué más consiguen? El tribuno de la plebe. ¿Qué es eso, profe? Un representante de los plebeyos ante el Senado, que tiene, por ejemplo, como facultad el derecho de veto, oponerse a una ley que vaya en contra de los plebeyos. Puede proponer leyes. Entre los tribunos de la plebe, los más conocidos son los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco, que van a proponer 2 cosas. Uno, la ley agraria, que las tierras sean repartidas no solamente entre patricios, sino también entre plebeyos. Esto iba totalmente en contra de los intereses de los patricios. Profe, ¿qué hicieron los patricios? Lo mataron. Tiberio Graco será apuñalado en el Senado.
Y en el caso, profe, de Cayo Graco, se suicidó antes que lo maten, pero también estaba perseguido por los miembros del Senado. Otra de las leyes interesantes que propusieron fue la ley frumentaria. ¿Y qué es la ley frumentaria? Un trigo a bajo costo, un trigo subsidiado. Profe, ¿cómo que trigo subsidiado? Que el Estado pague una parte de lo que debía. Imagínate, ¿no? Si el trigo costaba 4, el plebeyo pagaba 1, ¿ya? Los plebeyos pobres pagaban 1. Y los otros 3, ¿quién lo pagaba, profe? Los otros 3 lo pagaba el Estado, ¿ya? Entonces, esa es la ley frumentaria, un trigo subsidiado. El objetivo era evitar, pues, una mayor conflictividad, pues, con los plebeyos empobrecidos, ¿no? Ahora, también llegamos a la guerra civil. O sea, dentro del Senado empezó la guerra civil. Se empezó aquí a desangrar Roma por dentro. El enfrentamiento entre Mario y Sila. Mario representa a los del Partido Popular y fundamentalmente tiene el apoyo de los llamados equites. ¿Ya? Los equites. ¿Quiénes son los equites? Los plebeyos ricos que quieren hacer reforma. Sila representa al partido senatorial, a los optimates, a los patricios. Así se desató la Primera Guerra Civil. ¿Quién ganó, profe? Sila. Pero esto era inestable. Muere Sila, ¿ya? En medio de la rebelión de Espartaco. La rebelión de Espartaco fue aprovechar por parte de los esclavos la debilidad de Roma para llevar a cabo un gran levantamiento que puso en jaque en algún momento a Roma. Finalmente eso terminó con por lo menos 300 crucificados, ¿ya? Entonces el Senado en ese momento dijo, hay que darle estabilidad a la República. Y para darle estabilidad a la República no es tanto nombrar a un dictador, sino nombremos un triunvirato. El primer triunvirato lo van a componer Julio César Pompeyo y Craso. Craso, en una campaña hacia Oriente, muere. Entre comillas, había que darle estabilidad a Roma, pero no. Se desató la Segunda Guerra Civil. Julio César versus Pompeyo. En la batalla de Farsalia ganaba Julio César. Y Julio César hizo algo. ¿Qué hizo, profe? Se autonombró dictador vitalicio. ¿Qué quiere decir? Por siempre. Ya esto iba a perjudicar terriblemente a los miembros del Senado. Profe, ¿qué hicieron? Lo convocaron al Senado. Y en el Senado lo acuchillaron. Así terminó Julio César. Muere Julio César y sus amigos van a reclamar venganza. No solamente logran vengar a Julio César, sino formarán el segundo triunvirato, Marco Antonio, Octavio y Lepio. Lepio se retira, ¿ya? Y queda Marco Antonio y Octavio. Marco Antonio y Octavio llevarán a cabo la Tercera Guerra Civil. Marco Antonio será derrotado por Octavio en la batalla de Accio. Marco Antonio contaba con el apoyo de Cleopatra. O sea, Octavio, al derrotar a Marco Antonio, no solamente ha logrado derrotar a su competidor, sino que ha logrado que Egipto pase de ahora en adelante a formar parte de Roma. ¿Ok? En ese momento, entonces el Senado dice, oye, esto ya es demasiado inestable. ¿Por qué no hacemos esto? Octavio, te nombramos emperador y tú nos proteges. ¿Qué crees que hizo Octavio? ¿Accedió o no? ¿Aceptó o no aceptó? Aceptó. Octavio cambia de nombre, ahora se llama César Augusto, ya ha nacido el imperio. ¿Ya? Ha nacido el imperio. ¿Para qué, profe? Para darle estabilidad a Roma, para defender más que nada los territorios que se habían ganado. El imperio se inicia con el llamado principado. Durante el principado existe el Senado, o sea, existe la magistratura, o sea, existen instituciones republicanas. Pero aquí tenemos a la máxima autoridad que es el príncipe. De ahí viene el nombre del principado, el emperador. El primero es César Augusto. César Augusto crea la llamada Guardia Pretoriana. ¿Qué es la Guardia Pretoriana? Son los, es la guardia personal del emperador. ¿Está bien? ¿Sí? Son su guardaespaldas. ¿Qué más? Tenemos la paz romana. ¿Qué es la paz romana? La pacificación de Roma. ¿Cómo logró pacificar Roma? Eliminando a todos los contrarios al gobierno de Augusto. O sea, fue una pacificación con violencia. Durante el gobierno de César Augusto se da el siglo de Augusto, la época del gran florecimiento cultural, donde aparece un señor que se llama Virgilio, que va a escribir la Eneida.
Otros emperadores, por ejemplo, será Nerón, incendio de Roma, persecución a cristianos. Profe, ¿por qué la persecución a los cristianos? El problema con los cristianos tiene que ver con que, más allá de la difusión, ¿ya?, del cristianismo, se veía como una suerte de separatismo de Roma. Y Roma no podía permitirse en este contexto de que haya un grupo separatista. Inclusive cuando iba detrás de estos cristianos, muchos de ellos preferían la muerte. Total, el reino no estaba en esta tierra, el reino estaba en los cielos. Ese fanatismo hizo que sea mucho más perseguido. Pero ese fanatismo también va a atraer a gente. ¿A quién es, profe? A los plebeyos pobres, a los esclavos. ¿Motivo, profe? Porque, bueno, de alguna manera, podemos decirle, la religiosidad romana no es una solución para sus problemas. Los que tenían, los que podían vivir con cierta holgura, eran los que tenían mayor posibilidad económica. ¿Y cuál era la esperanza para los otros? Simplemente vivir el momento y morir en algún momento. Y el cristianismo abre una puerta. ¿Qué puerta? Esperanza. Esperanza que, bienaventurados los pobres, porque ellos serán el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico ingrese al reino de los cielos. ¿Te parece conocido o no? Profe, ya, déjelo, ya fue. Pero así, el cristianismo se fue difundiendo. ¿Ya? Profe, un cristianismo, no, varios cristianos. Hay varios grupos cristianos. ¿Eh? Cada uno tiene su propia interpretación de Cristo. Algunos dicen que Jesús es Dios. Otros dicen que Jesús no es el Mesías, que el Mesías es Juan el Bautista. Otros dicen que Jesús es Dios, Hijo y Espíritu Santo en uno. Otros dicen que Jesús simplemente es un hombre del común en ese momento, pero cuando es crucificado y muere, en ese momento se transforma en el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, hay diferentes personas. Porque es como hablar así, pero así era. ¿Ya? Entonces, y eso va a ser perseguido, pues, ¿no? En ese momento. Tenemos a Trajano y la máxima expansión. ¿Ya? Se anexa a Mesopotamia y con eso se logra la máxima expansión. Tenemos un señor que se llama Caracalla. Y Caracalla tiene que ver con ¿qué? Con el edicto de ciudadanía. ¿Qué establece el edicto de ciudadanía? Nuevas personas que eran sumados a Roma con el proceso de expansión no tenían el reconocimiento como ciudadanos. Entonces, Caracalla dice, nosotros lo vamos a reconocer a esas personas como ciudadanos. Inclusive, algunos bárbaros ingresaban a Roma buscando tierras agrícolas, ¿ya? Buscando dónde trabajar, aquí, ¿no? Dónde trabajar, buscando que alguien les arrende las tierras agrícolas, ¿no? Les pueda arrendar las tierras agrícolas. Y muchos patricios, muchos latifundistas empezaron a dividir sus tierras y empezar a trabajar con colonos. Eso se llama colonato. Entonces ya no solamente trabajaban con esclavos, ¿ya? Para el trabajo en las tierras, sino con colonos. Con el tiempo, poco a poco aumentaban más los colonos. ¿Ya? En este momento de debilitamiento de la esclavitud, entonces el colonato empieza a expandirse. Profe, ¿esto es feudalismo? No, no es feudalismo. El que tú entregues tierras a arrendar no es feudalismo. No, profe, eso es feudalismo, así dice mi libro. Qué pena. ¿Ya? La cuestión es que todo esto me expresa, ¿ya? Cuando Caracalla se establece el edicto de ciudadanía, el objetivo era obtener mayores ingresos. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de los impuestos. Esto terminó en la gran crisis del siglo III. La crisis del siglo III me expresa una anarquía imperial. En 30 años van a haber 19 emperadores. Se paraliza la producción, se paraliza el comercio, hay un debilitamiento de las fronteras. Es terrible todo lo que está ocurriendo. Ahora, en este proceso, entonces, de la anarquía imperial pasamos al dominado. ¿Qué es, profe, el dominado? ¿Ya? No es tu papá. Tranquilo, ya. Ya, ya. El dominado es la época de crisis del imperio. Durante el dominado, ya no hay senado,
¿Ah? Desaparece entonces. Mi papá estaba escuchando. Ya tranquilo, ya fue. Ya. Entonces, durante el dominado no hay Senado, ya no hay instituciones de la época republicana, pero se agudizan las invasiones bárbaras. Ya cada vez mayores invasiones bárbaras. Entonces, el emperador ahora tiene un poder absoluto. ¿Ya? Ahora su poder es absoluto. Diocleciano, por ejemplo, para evitar con esta cuestión de que todos luchen por el poder, por ser emperador y se desate la guerra civil, hizo Diocleciano, estableció la tetrarquía. ¿Qué quiere decir? No es que divide Roma en 4, en realidad lo que hace es una división administrativa, pero él sigue siendo emperador. Organiza un consejo de tetrarcas, que son una suerte de asesores del emperador. Pero también organiza la sucesión imperial. ¿Qué quiere decir? Si le pasara algo a Diocleciano, asume el 1 Augusto. Si le pasa algo al 1 Augusto, asume el 2 Augusto. Si le pasa algo al 2 Augusto, asume el 1 César. Si le pasa algo al 1 César, el 2 César. Entonces, es mucho más difícil que todo entre en crisis. Profe, ¿qué pasó? Después de Diocleciano, entró en crisis. Igual fue. Se inició otra vez la guerra civil. No se pudo evitar eso. Es ahí donde llega Constantino, y Constantino dice, lo que pasa es que Roma en crisis le falta identidad. El derecho, las instituciones republicanas ya fueron, estamos en la época ya de crisis. Y Constantino dice, pero en algo podemos encontrar identidad. En eso que han estado persiguiendo. ¿En qué? Cristianismo. Constantino señala que en su última batalla, una estrella lo dirigió a la victoria. ¿Ya? Tipo estrella de Belén, algo así. Constantino se bautiza, ¿ya? De ahora en adelante asume el cristianismo. Promulga el edicto de Milán, tolerancia y culto, principalmente tolerancia al cristianismo. Crea una nueva capital que se llama Constantinopla, o sea, utiliza su nombre para la nueva capital, y Constantinopla queda hacia la zona de Oriente. ¿Qué objetivo tiene? En ese momento, poder, ya, de alguna manera evitar que la zona de mayor productividad agrícola, que la zona más rica en ese momento de el Imperio Romano, pueda caer en manos de estas invasiones. Aquí será la nueva capital. Roma será una capital histórica. La nueva capital se llama Constantinopla. Pero no se queda en eso el señor Constantino. Constantino va un poco más allá. ¿Qué hace Constantino, profe? Convoca al concilio de Nicea. En el concilio de Nicea, ¿qué es lo que va a buscar? Como hay varios grupos cristianos, entonces preguntarle a cada uno cuál es el cristianismo verdadero, está de más. Pues. Hasta antes, la religión era una cuestión opcional, personal. Cada uno elegía su propia religión, no había problema. No había una iglesia del Estado. Constantino está apuntando a una iglesia del Estado para que cree identidad. Así eso está apuntando entonces Constantino. Y en el concilio de Nicea establece las bases de la iglesia apostólica cristiana romana, lo que en el futuro vas a llamar iglesia católica. De las bases, claro. Por ejemplo, para la época de Constantino había un montón de evangelios, ¿ya? Cada apóstol con su propio evangelio, ¿ya? El evangelio según, no sé, Judas, ¿ya? Cada uno tenía su evangelio. No. Concilio inicial dice, son solamente 4 evangelios. Nada, que 5, 6, no, 4 evangelios, no hay más. ¿Qué más? Establece que Jesús no solamente murió en la cruz, Jesús resucitó. ¿Está bien? Concilio de Nicea. ¿Qué más? Empieza a darle cuerpo a lo que va a ser de cosa el Padre Nuestro. Concilio de Nicea. O sea, en el Concilio de Nicea se están creando las verdades de la iglesia, ¿ya? Los dogmas de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Las verdades irrefutables de la iglesia. Aquí la frase en el Concilio de Nicea es, ¿quieres entender? Tienes que creer. Creer para entender, entender para creer. Pero esto es San Agustín de Hipona, profe. Claro. ¿De cuándo crees que es San Agustín de Hipona? Es de esta época. San Agustín de Hipona no nace en la Edad Media, está a fin de la Edad Antigua. Profe, esto es la patrística, filosofía.
Porque ahí nace todo, ahí están haciendo todo, ¿ya? Si no me crees, pregúntale a tu profe de filosofía. Y es en ese momento, ¿ya? Y es en ese momento, ¿ya? Entonces que está naciendo todo esto. Teodosio termina la labor de Constantino. ¿Cómo que termina la labor de Constantino? Teodosio oficializa el cristianismo. Teodosio oficializa el cristianismo a través del Edicto de Tesalónica. La pregunta, si habían varios cristianismos, entonces Teodosio, ¿qué cristianismo estará oficializando? Si habían un montón de cristianismo. Bueno, Teodosio oficializará el cristianismo que nació en el Concilio de Nicea. Ah. Pero Teodosio también se da cuenta que Roma no puede defenderse totalmente. Es necesario entonces dividir Roma. Y Roma se divide en dos. Roma de Oriente y Roma de Occidente. Pregunta de esta división entre Roma de Oriente y Occidente. ¿Cuál es la Roma que va a desaparecer? ¿Oriente o Occidente? Occidente. Occidente. Invasiones bárbaras. Y Occidente. Roma de Oriente se transformará en el Imperio Bizantino. Profe, ¿y el Imperio Bizantino será cristiano? Profe, y aquí el cristianismo, en el caso de Occidente, bueno, tendremos que verlo en la Edad Media. Profe, la Edad Media, bueno, la Edad Media es la que viene después de la caída de Roma. Termina la Edad Antigua y nace la Edad Media. No, profe, termina la Edad Antigua y nace el feudalismo. No, el feudalismo es otra cosa. Falta el imperio no, carolingio, creo, carolingio. Claro, eso va a tener que verse más adelante. Aquí simplemente, claro, eso tiene que ver con la caída del Imperio Carolingio. Aquí es simplemente la caída de Roma, termina con la Edad Antigua y nace la Edad Media. La Edad Media es otro tema. Nosotros lo dejamos ahí. Profe, Profesor, una pregunta. De todo lo que nos ha explicado, yo sé que todo es importante, pero más o menos, ¿qué te preguntan en el examen para República, dedicarme eso? La República, ¿verdad? República, Para República hay que apuntarlo dar acá. el refuerzo. Sí, República. Por eso que hay una sola hoja de República. Ujú. ¿Ya? Listo. Más que nada. República y los aportes. República y aportes. Es donde nos podría venir. ¿Ya? Ahí hay que darle fuerza. ¿Ya? ¿También Porque si hablan no, de las clases, por si acaso, o del cristianismo, religión? eh, sobre simplemente sobre el hito de Milán y el hito de Tesalónica, pues, si es cristianismo, nada más. Esos dos. ¿Ya? Hemos hecho captura de pantalla, por eso no dice. ¿Ya? Ahí, Cristiana nos va a pasar. Significado de la leyenda de Rómulo y Remo es una justificación divina. Porque, ¿cómo que justificación divina? De hecho, ¿no? O sea, ¿o tú crees que realmente Rómulo y Remo nacieron de una mujer virgen, el dios Marte? No, es una justificación divina, simplemente, ¿no? ¿Ya? Dos, la institución principal durante la República Romana que elaboraba leyes, el Senado. Ahí no hay problema, también lo he explicado. Tres, una principal conquista de los plebeyos en la lucha por derechos políticos, la ley de 12 tablas. Esta da origen al derecho romano. Tres dados, ¿ya? Uno beso, dos dedos, tres dedos. Cuatro, en la República Romana la magistratura de la dictadura es un gobierno provisional, pues, 6 meses máximo, ¿ya? Ante crisis, ¿no? Conflicto bélico, en fin. 4 dedos. 5. Como consecuencia de la expansión económica romana, se lograron más tierras, pues, dedo económico, ya controlado por los patricios, más que nada. 5 dedos. 6. La consecución, o sea, la obtención del derecho romano en esta sociedad es una consecuencia de la lucha, pues, entre patricios y plebeyos, principalmente los plebeyos, ¿no? Que estaban obteniendo derechos. 6 besos. 7. La reforma de los hermanos Graco, la ley frumentaria, trigo subsidiado. 7 casas. Trigo subsidiado. 8. Una de las causas por las cuales surgen los triunviratos en Roma, bueno, había que darle estabilidad a Roma, ¿no? Entonces, casi, poner fin a los conflictos. 9. El Principado romano se caracteriza fundamentalmente por una característica del Principado, es que todavía hay pues instituciones republicanas, ¿no? Está bien, 9 besos. 10. El nacimiento del cristianismo en el Imperio Romano fue producto de el cristianismo, ya producto de la lucha, ¿no? De grupos por su emancipación frente al imperio. Casi. 11. Uno de los principales problemas políticos militares de los emperadores romanos en periodo de decadencia. Bueno, la decadencia tiene que ver con las invasiones bárbaras.
dominado. 12. Con respecto a los emperadores, el Principado romano marca la versión correcta. Caracalla, ¿no? Y ciudadanía. Avión. 13. La necesidad de concentrar el poder en manos de los patricios para conquistar las tierras y mantener alejado del poder a los plebeyos, los llevó a los patricios a desplazar la monarquía. Bueno, fin de la monarquía, nace la república. Pues, 13 dados. 14. El edicto de Milán, ¿ya? Con el cual se dio tolerancia religiosa. Ello benefició principalmente al Imperio Romano ya en decadencia, pero también favoreció a los cristianos, ya que dejaron de ser perseguidos, claro, y se pudo organizar una iglesia cristiana. ¿Ya? Concilio de Nicea, ¿no? 14 casos. Y 15, en el periodo imperial de Roma, ante la escasez de mano de obra esclavista, o esclava debería ser, se recurre a la mano de obra de hombres libres, que abundaban en Roma antes de la aplicación de las leyes que entregaban la ciudadanía a diversos personajes. Pero no les garantizaba los medios de subsistencia, o sea, no les garantizaba tierra, por ejemplo, ¿no? Eran pobres pero sin tierra. Eran ciudadanos pero sin tierra. Por lo cual estos hombres entraban en una relación de dependencia con los terratenientes, trabajaban para los latifundistas, los cuales les brindaban tierras a cambio de su trabajo. ¿En qué trabajarían? En la agricultura, ¿no? ¿En qué otra labor van a trabajar en la tierra? Este sistema de trabajo se no colonato, por lo tanto, ¿para qué se impulsó dicho sistema en Roma? Bueno, todo sale del texto. ¿Para qué? ¿Comercio o agricultura? Agricultura, ¿no? Mayor producción agrícola bajo nuevas formas de explotación. ¿Qué forma de explotación? El arrendamiento de tierra, pero eso no es feudalismo. ¿Por qué no es feudalismo? Lo veremos en la próxima clase cuando hablemos del feudalismo. Eso es todo. Con eso terminamos y nos vamos. Cuídense. Chao.